Bueno, buenas a todos los Guirland. Quisiera poder grabar este video también en portugués, pero a veces el tiempo no nos sobra. Eh, Contarles un poco todo el trabajo que hice con la investigación de los Guirland. Mi nombre es Gustavo Fernández Guirland. Soy integrante de la rama de Uruguay, de Irlanda. Somos tres nada más, mis dos hermanos y yo. El resto está, como ustedes saben, desparramados por Argentina, Paraguay, Brasil y algunos otros lugares del mundo que se fueron yendo, pero todos tenemos una rama en común de la avenida de Gustavo Adolfo para Brasil, donde arrancó. Y bueno, era presentarme y contarles un poco cómo inicié esta investigación allá por el 2011. Eli Cáceres Guirland fundó el grupo de los Guirland, fuimos sumándonos, juntando gente y les quería contar un poquito las maneras que empecé a juntar los datos. Esto llevó mucho tiempo, como ven, son prácticamente 5 años. Básicamente comprobar datos porque hay una gran fuente de información que es la tradición oral o la transmisión de nuestros familiares que nos van contando cosas, y eso fue lo que inició un poco mi inquietud para saberlo. Pero eso no alcanza, es una gran fuente de información y muchas de las cosas se terminan resolviendo por ahí, pero no es suficiente en el sentido de que hay que comprobarlos, hay que buscar documentos, hay que revolver la red. Este trabajo no hubiera sido posible hace 20 años, porque en realidad en este momento, en los últimos 5 años o quizás un poquito más, la cantidad de información que existe a nivel de la red de redes mundial es bastante grande y es más fácil acceder a bases de datos, a archivos, a museos, a registros, a documentos que antes no estaban tan disponibles. Yo me dedico a la parte de medicina e informática, mantengo servidores aquí en Uruguay. Vamos a buscar por aquí alguna figurita para que vean de dónde estaba, por acá creo. Este es mi escritorio de trabajo, pero tengo por acá alguna otra figurita de allí no está, pero está por aquí. eh, Vamos a buscarlo acá en los datos. Tengo algo por acá de Uruguay con servidores que yo manejo. Básicamente son de imágenes médicas, tomografías, resonancias, rayos X, ecografías, todo lo que tiene que ver con imágenes médicas en todo Uruguay. De ahí que mi conocimiento en la parte de informática de alguna manera me permitió poder trabajar en la cuestión de buscar todos esos datos que era necesario confirmarlos. Algunas cosas están confirmadas, otras quedaron ahí, pero a medida que aparecen los datos también se van cerrando etapas y se van confirmando cosas. Así que esto busca ser un primer capítulo por lo pronto. Creo que van a haber más centrado en lo que fue el origen de los Guirland en América del Sur, con la avenida de Gustavo Adolfo a Sudamérica, y me voy a centrar en esto. Luego en otros capítulos me voy a centrar en la vida de él ya acá en América del Sur, y posiblemente más adelante también en lo que es ir más para atrás, al revés, ir de él hacia atrás, ya a años anteriores, cuando los Gurland, porque en aquel entonces era con U, Gurland, eran integrantes de una civilización anterior todavía a la de Gustavo Adolfo. Así que en este capítulo primero, que yo quise llamar, dentro de toda la serie, que se me ocurrió ponerle investigando los ancestros Guirland, como ven, que en realidad la I allí en el documento aparece entre paréntesis porque originalmente era con U y no con I, por lo que pude ver.
Así que, y el capítulo 1 sería desde Germania a Brasil y se concentraría en eso. ¿Cómo arranca todo este trabajo? En realidad porque mi familia que quedó en Brasil, porque nosotros vivimos en Uruguay, yo nací en Uruguay, pero mi mamá y todas sus hermanas y mi abuela y mi abuelo y toda la rama de la familia Guirlán es originaria de Uruguayana, que es donde se termina yendo a vivir Gustavo Adolfo, realmente. Y entonces el dato que ellos manejaban era que Gustavo Adolfo, todavía no estaba del todo claro el nombre, se había venido de Europa en un barco, y ahí arranca todo. Y luego lo que hice fue juntar datos también de personas que se fueron sumando a mis preguntas y al grupo de Facebook, que aportaban datos. Entonces eso hacía que se generara también coincidencias o discrepancias en lo que uno iba averiguando. Pero ese era el disparador, ese dato que me habían dicho cuando hace unos años de que había habido una persona que había venido, no estaba claro si era de Austria, si era de dónde, que había venido para Brasil. Por otro lado, también había algunas otras personas que investigaron el origen del apellido, y inclusive aparecieron varias opciones de que tenía un origen francés, lo cual en realidad no es que no sea así, es que los apellidos muchas veces tienen un origen, pero es relativo en el sentido que se forman ramas en otros países, y se acuerdan que cuando empezó todo esto empezamos con un origen más para el lado de Irlanda, y lo es también, pero a medida que van apareciendo datos se van encastrando las piezas del puzzle y uno empieza a ver que si bien hay rama por el lado de Irlanda, rama por el lado de Francia, en realidad se fusionaron todas esas ideas en que el tronco común ya es más de la zona de Alemania, que en realidad coincide con, con orígenes de las civilizaciones que fueron también en esa zona. El pueblo germánico fue un gran hito en la historia del Homo sapiens, del ser humano, de lo que conocemos como humano hoy en día. Así que me voy ahora sí más de lleno a los detalles de Gustavo Adolfo y de la familia Guirlán. Acá un poco lo que les puse fue que en realidad el origen justamente de la familia Guirlán en Sudamérica es cuando llega a bordo de un Steerage. Los Steerage eran embarcaciones a vapor que manejaban mucho mercaderías, porque los inmigrantes en realidad fueron una consecuencia también de muchos hechos que vamos a analizar en este capítulo. Pero básicamente lo que estaban haciendo todo el comercio de lo que hoy se llaman commodities o productos de la agricultura, de una cuestión más agropecuaria que industrial, y estaba empezando a hacerse industrial la cosa, ¿no? Entonces, estos barcos en realidad eran barcos que eran adaptados y que su función principal era transportar cuestiones del correo, tanto es así que hasta les llamaban paquetes en Brasil. Cuestiones de los correos y cuestiones de, por ejemplo, comercio muy importante de café, esclavos también, porque no se olviden que en esta era que estamos hablando, más o menos para ubicarnos, Gustavo Adolfo Guirlán habría venido en el entorno del 1850 y algo, entre el 50 y el 55 por ahí, de lo que en ese momento era la Confederación Germánica. Estos barcos, como les decía, fueron acondicionados con dobles pisos para atraer también pasajeros, porque una serie de hechos económicos en Europa empezó a disparar una gran migración, así como hoy vemos que de Siria, de algunos países del África, se van muchos inmigrantes buscando un mejor lugar en Europa. En aquel entonces fue al revés, se vinieron muchos inmigrantes para América buscando un mejor lugar, y a veces en condiciones muy precarias, al punto de que buscando un poco en los registros de los barcos y las cuestiones de qué pasó con cada embarcación, que llevó mucho tiempo, como ven, yo les decía, todos estos 5 años de trabajo quizás se plasman en un capítulo que no
que no parece muy largo, pero que llevó mucho tiempo hilvanar y desenredar esa madeja para encontrarlo. Y había inclusive embarcaciones que llegaron a morirse porque habían epidemias, era muy duro, y se moría mucha gente en esas embarcaciones, y hubo algunas que inclusive iban tirando los cuerpos y se generaron muchas muertes, ¿no? Entonces era algo bravo también venirse, y se demoraba mucho por cuestiones que ahora después vamos a ver. No. Así que lo que tenemos como escenario es que Gustavo Adolfo habría llegado en esas embarcaciones en el entorno de 1850, seguramente a Río de Janeiro, porque los primeros registros que yo encontré de sus movimientos son en Río de Janeiro, y coincide con que los viajes, una de las paradas era Río de Janeiro. Entonces, lo más probable por los movimientos posteriores de él es que haya venido a lo que era el incipiente imperio de Brasil con el auge cafetero y de los esclavos a Brasil. Ahora un poquito de... Entonces, lo primero que yo os muestro acá es el primer registro de un diario, el Correo Mercantil, que circulaba en Río por aquella época. Y si se fijan por acá en verde, aparece la referencia de un vapor Mambucaba que trasladaba paquete, ven que dice, ¿no? O sea, llevaba estas cuestiones de unas 90 y pico toneladas con otras personas, y llevaban café y llevaban esclavos, y aparece o alemán Gustavo Irlán, porque no se olviden que en ese entonces Austria y Alemania estaban fusionados en la Confederación Germánica, y es curioso porque algunos otros diarios de la época ya lo refieren, con diferencia de un año nomás, ya lo refieren como o austríaco, o sea que era plena transición de las naciones que se estaban definiendo. Ese es el escenario. Entonces, estos tipos de documentos es un poco lo que yo había recibido como historia por parte de mi madre, de mis tías y de mi abuela, que decían que había un relato de que este niño había venido de Europa, probablemente, aparentemente de Austria, decían ellos, y así que había que investigar un poco si eso era real. Y lo que sí existe, y por lo tanto corrobora un poco, es que existe un registro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se ocupaban mucho de registrar muchas cosas y fueron una gran fuente de información para mí, de cuando él se casa en Porto Alegre. Y por lo tanto, cuando se casa en Porto Alegre, aparece, como ven acá, la constancia de sus padres. Él dice que es proveniente de Viena, Austria. Dice que su cónyuge, o sea, con quien se casó, fue con Leopoldina Carolina Orsi, que también investigué esa familia. El 16 de febrero de 1861 está el nombre de la parroquia, y su padre era Genar Cristiano Teodoro Guirlán. Eso un poco viene a corroborar esta historia que contaban nuestros antepasados, en este caso mi madre, mis tías, mi abuela. Y aparecen datos de ella también, de su esposa, y por lo tanto viene cerrando un poco eso que aparece ese registro, y la fecha en realidad en que se casaron sus padres data de 1829, y Gustavo Adolfo se casa en 1861. Así que en ese periodo de tiempo es que estamos ubicados más o menos cronológicamente. Para corroborar esto, lo que fui a buscar, y aparece acá abajo, Christian Theodor en 1829, esta es la parroquia, la Landstrabe, ¿sí? Parish es parroquia, y el apellido, como ven, registrado como Burlan, con diéresis en la U. Ahí es donde se ve la transición de lo que a la postre fue el apellido Guirlán. Estamos hablando de 1829, pero ya cuando Gustavo Adolfo se registra en Brasil, ya aparece como Guirlán netamente, o Guirlán, como prefiramos llamarlo. Y lo otro que aparece dentro del relato de mi madre, mis tías, corroborado, yo en este momento no me acuerdo si fue Luciana Guirlán, alguna,
personas de los Ghirland también confirmaban un poco esta teoría de que él habría venido con una hermana mayor y que no habría venido solo de lo que era la Confederación Germánica. Esto es muy probable porque él sería niño cuando se embarcó y aparentemente él y su hermana, no tengo más rastros de la hermana, no sé qué fue lo que pasó, pero no aparece ningún dato de ella. Pero aparentemente traían una carta de recomendación de su padre, o sea, de Christian Theodor, ¿sí? Quien habría quedado allá en Viena, o no sé seguro si es Viena porque quizás se trasladó, pero lo que es seguro es que él no habría venido con ellos, que los mandó con una carta de recomendación probablemente para alguna persona de contacto que los recibiría en Río y cuidara de ellos o les buscara alguna actividad. Y todo esto también ahora lo vamos a ver, cierra también con todo lo que pasaba en la época y con la probable ocupación del padre de Gustavo Adolfo Ghirland y las causas por las cuales decidió enviar a Gustavo Adolfo y a su hermana, o sea, a su otra hija, a Sudamérica. ¿Sí? Entonces, como les decía, aparece la fecha de casamiento de 1829 del padre de Gustavo Adolfo, o sea, de Christian Theodor, en Viena. Y eso fue lo que confirmó que el apellido original era Gurland, con diéresis y no Ghirland, y eso también facilitó algunas otras búsquedas y la búsqueda para atrás, pero en esas personas de más atrás no me voy a concentrar en este capítulo, solo me voy a concentrar en Gustavo Adolfo y su viaje. La parroquia existe al día de hoy, el distrito se llama Landstrabe en Viena y la parroquia se llama San Roque y Sebastián. Acá tiene un grabado viejo, ¿sí? de la parroquia donde está el nombre, la referencia. Y acá lo que les busqué fue un mapa, simplemente en Google Maps. Encontré la parroquia al día de hoy, ¿sí? Donde está ubicada, y allí aparece el nombre San Roque y Sebastián. Landstrabe es el distrito, y es un distrito de Viena, en definitiva es como si fuera un barrio de la ciudad de Viena. En el grabado de la época, obviamente muy antiguo, con carruajes, y el grabado pertenece más o menos a la época en la cual el padre de Gustavo Adolfo precisamente se casó en esta parroquia. Así que también es otro dato que va cerrando porque existe la referencia. Pero quisiera detenerme un poquito acá en el entorno de la salida de Gustavo desde Austria. En la época que salió, el mapa es más o menos este que ven por acá. Era la Confederación Germánica, ¿sí? Integrado por todo lo que es verde, verde claro y azul, y esta parte más naranja suave, e inclusive Francia. Y ahí viene de nuevo, y hasta una parte correspondiente a Rusia. Este era el escenario de Europa. La Confederación Germánica es la línea negra, y como ven toca bastantes países, o lo que hoy son países. Esto celeste era todo el imperio austríaco. Viena, como ven, está metido adentro de la Confederación Germánica. Y un detalle no menor es que acá ven Hamburgo, no está marcado Breme está por ahí cerca, y lo más probable es que el barco de donde él se embarcó haya salido de Hamburgo o de Breme, que eran los principales puertos de la Confederación Germánica. Esto era más o menos el escenario que cubría Europa, ¿no? Teníamos Francia por un lado, la Confederación Germánica, toda la parte del dominio de Rusia, y además de hecho estaban con muchos conflictos bélicos que fueron llevando a que algunas situaciones se aceleraran. Ese es más o menos el plano de lo que había. Estamos hablando siempre de 1850 más o menos, ¿sí? Por otro lado, este plano era después del Congreso de Viena de 1815, así que este era el escenario.
Por otro lado, el contexto era bastante complicado porque en la Confederación había justamente algunas revueltas sociales, crisis, pero también la contraparte que era el progreso. Y voy a ser un poco más específico. En ese momento el imperio o la Confederación Germánica tenía un gran desarrollo de las vías férreas, de todo lo que tenía que ver con las locomotoras de vapor. Y se estaba apareciendo la primera revolución industrial. Y como ustedes saben, o se pueden imaginar, cada vez que hay una evolución tecnológica, se generan crisis porque algunas profesiones, algunos oficios se caen, aparecen personas que quedan sin empleo, y si a eso le sumamos conflictos políticos que había en la región, allí hubo nada más ni nada menos que una guerra que demoró 30 años en esa región. Así que si juntamos revueltas sociales y crisis políticas con lo que genera una revolución industrial, que es la aparición nada más ni nada menos que del vapor, aparecieron los primeros trenes. Acá les puse un mapita de lo que eran las vías férreas en ese momento, todas las líneas negras que ven, todas las vías férreas que se desarrollaron en Alemania, con un gran ímpetu. Alemania fue un gran impulsor de los trenes y también de la navegación a vapor, si bien Alemania no era el rey de los mares, porque lo era Inglaterra, pero Alemania empezó a colgarse a esa evolución de la navegación a vapor, y eran los albores de la revolución industrial. Y insisto, imagínense, y yo estoy creyendo que probablemente esto tuvo un impacto de una definición para que Gustavo Adolfo y su hermana vinieran. Me estoy haciendo la idea de que probablemente parte del conflicto político y parte del conflicto social generaron la decisión del padre de mandarlos. En 1849 estas eran las vías férreas que comunicaban, pero además también, como les dije, la navegación a vapor. Y todo este escenario también creo que facilitó la llegada de Gustavo Adolfo, que para ese entonces, no sé si todavía estaba en Viena, si se había trasladado, pero lo que me estoy imaginando es que los puertos más posibles son Hamburgo o Breme, que están al norte de Alemania. ¿Por qué no se puede confirmar esto? Porque revolví muchas listas de pasajeros de muchas embarcaciones. Algunas ya no existen, no quedaron registros o se destruyeron y nunca lo encontré. Pero justamente las embarcaciones, el puerto clave en la Confederación Germánica para esa época era Hamburgo o Breme. No están muy lejos uno del otro, están al norte. Vuelvo al mapita de la Confederación y acá ven que está marcado Hamburgo. Así que por allí, al norte justamente de todo lo que es la Confederación Germánica, tenían salida ya al océano, al Mar del Norte y luego al Océano Atlántico para ir haciendo algunas escalas. Hacían escalas también en Inglaterra y luego sí ya se venían para América. A veces hacían escalas en Estados Unidos y luego seguían hacia el sur. Pero volvamos a lo que estábamos hablando. Analizando entonces esos datos, hay un proceso de desarrollo económico con una industrialización. Y como todo esto, como hablábamos, cada vez que algo se tecnifica, no sé si ustedes han vivido la experiencia de, por poner un ejemplo más cercano en el día de hoy, de lo que puede ser Uber con el taxímetro clásico, con los medios de transporte, o empresas tecnológicas que han hecho que se terminen otras tecnologías o otros oficios. Piensen en las cuestiones telefónicas. ¿Cuántos de ustedes siguen usando un teléfono fijo habiendo tecnologías como todo lo que sabemos de comunicación por internet, a través de WhatsApp, a través de un montón de cosas? Así que si lo pensamos todos muchos años para atrás, en esa época muchos artesanos cayeron en la ruina porque su oficio producía cosas artesanales, valga la redundancia, y a partir del momento en que empezó la industria, ya aquello de las plantaciones clásicas se estaban sustituyendo por otras soluciones de
de empresas nacientes que encontraban un negocio y que implicaba que el que hasta ahora venía haciendo, por ejemplo, piensen en algo de hierro artesanal, ya entonces como estaba surgiendo la máquina a vapor, los primeros motores, entonces se fue desplazando muchos oficios por ejemplo, de metales, o muchos cultivadores, muchos comerciantes que se fueron arruinando por esta revolución industrial que arrancaba y que es como una aplanadora. Se desarrollaron las ciudades, se fue despoblando la campaña, como hasta el día de hoy pasa, ¿no? Que muchas veces la campaña es un poco más pobre, el campo, y la gente se va a la ciudad a buscar nuevas oportunidades. La población iba creciendo y hasta llegaron a haber algunos gobiernos que para incentivar, o sea, como método de control de la población, porque se le estaba yendo de las manos por también la nueva evolución de los negocios, llegaron a querer incentivar la emigración para decir, bueno, para controlar el crecimiento de nuestros ciudadanos, pongámosles incentivos a que viajen para otros lados. Arranca también entonces la máquina de vapor, la propulsión a hélice para los transatlánticos, y entonces pasa que se empiezan a mover los inmigrantes entre los continentes, y a veces eso no tenía una estrategia, sino que eran soluciones tomadas por personas, aunque en este caso también confluyó con la realidad de este lado del océano. En Brasil lo que estaba pasando en realidad era que se necesitaba mano de obra calificada. Por esos años en Brasil se estaba prácticamente aboliendo la esclavitud. Eso significaba que muchos negocios, muchas cuestiones que tenían que ver con que se establecieran personas en Brasil, se estaban quedando sin los esclavos. Los esclavos eran la mano de obra. Entonces, los alemanes que emigraron a Brasil eran en su mayoría, según lo que se estudió y según los datos, campesinos que habían perdido propiedades, ex artesanos, trabajadores, emprendedores buscando ejercer libremente sus actividades, personas contratadas a través de incentivos para administrar colonias o contratados por el gobierno para trabajos intelectuales o participación en la defensa del país. Eso es lo textual que dice la investigación. Y si se fijan, acá hay unas cifras de cómo me concentré en la emigración alemana, porque, bueno, Gustavo Adolfo venía de la Confederación Germánica. Si se fijan, acá están los años, las décadas, intervalos de a 10 años, y abajo están las cifras de alemanes. Si se fijan, Gustavo Adolfo habría venido en este cuadro, acá en este tramo, porque está entre 1848 y 1872. Y es curioso, si comparamos, fue justamente un pico de migración que hubo. 19.523 alemanes vinieron, más que en todas estas cifras hasta 1910 prácticamente. Ese fue la década, más que una década, porque en realidad hay más de 10 años, pero este tramo considerado acá es el mayor desde 1824 hasta 1900, o sea que cierra un poco con las facilidades que estaban habiendo para que se vinieran. Lo que estaba pasando entonces era que algunos se estaban empobreciendo y otros se estaban enriqueciendo porque aparecían nuevos negocios. Entonces eso también fue un caldo de cultivo para los conflictos sociales. Ya había guerras y enfrentamientos políticos y religiosos también. Hubo muchos enfrentamientos religiosos. Así que el escenario era muy propicio para que la mayoría de la gente se quisiera ir del lugar, en el sentido de que estaban complicados. Y a eso todavía le sumamos más cosas. Por lo que les decía, de este lado del Atlántico, Brasil le interesaba traer mano de obra calificada. Se le estaba terminando el periodo de utilización de los esclavos, así que empezaron a incentivar. Lo primero lo hicieron con gente de Islas de Azores, que era una colonia portuguesa, por no se olviden que Brasil todavía estaba en periodo de independizarse, se estaba independizando en realidad de Portugal.
Entonces, ellos tenían a los colonos. Los colonos eran personas que ellos le daban tierras. Dentro de esos colonos, el mayor flujo migratorio se dio con alemanes, como ven en ese cuadro, que después continuó por etapas. Hubo una etapa que se cortó el periodo migratorio. También lo hicieron con italianos y también japoneses que potenciaron mucho, sobre todo lo que es San Pablo y toda la gran urbe de Brasil. Pero básicamente, ¿qué les daban? Bueno, primero había todo un aparato de propaganda. Se mandaban folletos a Europa diciendo que Brasil era un paraíso, que había un montón de oportunidades. De hecho, hubo gente que sí, es cierto, vino acá y le fue muy bien en negocios. Y otros que la historia no terminó tan buena porque al haber a veces una falta de planificación con el tema de las colonias, también hubo personas que pasaron mucha hambre, que algunos oportunistas les prometieron cosas y luego los dejaron sin recursos y terminó en algo no muy bueno. Pero lo cierto es que el imperio naciente de Brasil tenía un aparato de propaganda y a través de las agencias de correo mandaban propaganda a los correos locales de Europa, en este caso que estamos hablando, a Alemania, a la Confederación Germánica. Y piensen que, ¿por qué Brasil necesitaba colonos? Porque necesitaba mano de obra calificada y porque estaban desarrollándose también conflictos entre Brasil y Argentina y Uruguay, una zona bastante complicada históricamente, porque Argentina y Uruguay eran el límite de los dominios españoles con los dominios portugueses. Entonces se necesitaba gente que se afianzara en los campos, en las ciudades que estaban naciendo, sobre todo en la zona sur de Brasil, que además tenía una gran influencia de toda la ganadería, que hasta el día de hoy Uruguay tiene un puesto de relevancia en la ganadería, porque históricamente lo fue, y la frontera entre Uruguay y Brasil y la parte ganadera desarrolló toda esa zona realmente. Es más, algunos Guirland, inmediatamente descendientes de Gustavo Adolfo, se dedicaron justamente a la ganadería. Después lo vamos a ver más adelante cuando analicemos más en otro capítulo ya. Y además, otro dato, en ese entonces la emperatriz de Brasil se llamaba Leopoldina y era de origen austríaco, lo que hizo que todavía la relación Brasil-Confederación Germánica fuera más. Austria era parte de la Confederación, no olviden. Había como una relación más íntima, más cercana. Leopoldina, que estaba al lado del emperador brasilero, de Pedro, era de origen austríaco. Entonces, como les decía, a través de las oficinas de correo, bueno, se llegaban folletos, y es ahí que en esa época entonces, con todo esto que les conté, lo más probable, acá tienen una captura de un folleto anunciando un viaje, este es de 1852, más o menos estamos hablando de esa época. Perdón. Como ven, eran veleros. Los veleros tenían en la mitad una máquina de vapor con unas paletas. Así que más o menos por esa época esa era la realidad, y lo más probable es que alguien o la oficina de correo haya impactado en el padre de Gustavo Adolfo para que él tomara, con todo este escenario, la decisión de enviarlos a los dos, a él y a su hermana, que tampoco tengo el nombre, nunca encontré el nombre, sí el de Gustavo Adolfo, hacia Sudamérica, concretamente a Brasil. ¿Qué pasaba en esos viajes? Bueno, como les conté, eran viajes muy duros. Los primeros vapores que salían lograron achicar un poco los tiempos, pero muchas veces moría gran cantidad de pasajeros. Imagínense hacinados, imagínense una epidemia, imagínense que yo hice el siguiente cálculo. Estuve buscando un poco cuestiones de embarcaciones y investigando un poquito, y el cálculo que saqué es este. Los buques más rápidos tenían una velocidad de 10 nudos por hora. Yo lo voy a llevar a kilómetros por hora, aunque alguno de ustedes, si está en la parte náutica, se va a reír.
porque siempre se dice que en el mar no existen los kilómetros y sí las millas náuticas. Está bien, pero para tener una noción de lo que cubre, de la lentitud, lo puse en kilómetros. Más o menos son unos 18 kilómetros por hora. Llegar a Sudamérica llevaba más de un mes. Y eso ya era rápido, porque las embarcaciones antes del vapor, las que eran solo a vela, podían demorar 4 meses. Imagínense 4 meses en el mar. Hasta nacimientos hubo. Me estuve fijando en embarcaciones y hubo hasta nacimientos en el mar. Y obviamente muertes, porque alguien se enfermaba, porque pasaba algo. Hasta podía llegar a haber conflictos. Con personas hacinadas puede haber conflictos. Así que en esos steerage, acá tengo un grabado de la época, las condiciones a veces eran bastante precarias y eso hacía que no fuera nada fácil tomar la decisión. Por otro lado, también es cierto, hoy en día, tanto en aviones como en barcos, existen las distintas categorías de viaje. Y es cierto que en aquella época también, por lo que estuve investigando en algunas embarcaciones, había una categoría plus que sería más cara en aquel entonces, no tengo mucha idea de los precios, pero que viajaban como en cabina, más con la tripulación, o sea, las condiciones eran mejores. Y luego había como una segunda clase y una tercera en la que ya viajaban abajo en la bodega y con estas condiciones más críticas. Así que también desconozco, porque como dije no encontré la lista de viaje, si Gustavo Adolfo vino en cabina en condiciones mejores o vino abajo en condiciones más duras. Pero lo cierto es que es muy probable que el escenario haya sido este y podemos sacar algunas conclusiones. Las hipótesis que manejamos, bueno, ¿por qué Genar Christian Theodore, que era todo el nombre, el padre de Gustavo Adolfo, decidió enviarlo a Brasil junto con su hermana y munidos de esa carta de recomendación? Bueno, con lo que analizamos hasta ahora, las ideas parecen estar claras, que serían, si estamos hablando de un viaje riesgoso y que sus hijos iban a un lugar incierto, yo supongo que además de haber sido una decisión difícil y bajo presión, las condiciones allá en Alemania, en la Confederación, lo ameritaban. Me estoy imaginando que justamente entre la propaganda de que Brasil era un paraíso, entre que allá estaba complicado el tema económico, entre que el tema político no estaba fácil, yo no sé si su padre pertenecía a alguna clase política y también se vio amenazado, temió por sus hijos, todo eso quedará en algún momento, quizás aparezca algún dato que lo aclare, pero en definitiva deja de ser central. Lo cierto es que hay registro de que él vino en un barco, porque hay registro de cuando él aparece en Río, embarcado en otros barcos, ya trabajando. Así que no hay duda de que él llegó acá, a Río, y después hay más registros, por suerte, de otras actividades de él. Así que ahí se pudo rastrear bien. En los hechos, entonces, más allá de qué fue lo que lo impulsó a mandarlo, hay varias cosas que también colaboraron. La decadencia de algunos oficios. También en la época era común que se mandaran personas de edad no muy avanzada, hablo de 15 años más o menos, que es la edad que se supone que tenía Gustavo Adolfo cuando llegó. Por ahí no está exacto tampoco, porque como no tenemos esos datos estrictos, investigando un poco, uno de los que andaba en los barcos con él terminó transformándose en el principal empresario exportador de café de Brasil, o sea, nada más ni nada menos, ya habiendo venido a Brasil antes que Gustavo Adolfo. Si Gustavo Adolfo llegó en el 1850, 50 y algo, esta otra persona que viajaba a veces con él llegó allá por el 40 y se transformó en un poderoso empresario del café. Y de algún modo quizás había contacto ya con la familia de Gustavo Adolfo allá en Alemania, o fue acá, tampoco lo sabemos muy bien, pero el dato está. Lo cierto es que también hay otras cosas.
unido a toda esa propaganda y a toda la colonización y que le prometían esto y lo otro, había todo un sistema que se le daba al colono, en este caso los alemanes que llegaban, se le daba una pequeña parcela de tierra, se le daban algunos beneficios. Eso generó también conflictos porque algunos hicieron negocios con eso y después los colonos se dieron cuenta que habían sido perjudicados. Y también había un sistema que, si se fijan, allá por 1847 hubo un senador, en aquel entonces además de ser senador tenía muchos lo que le llamaban las labouras, que eran las facendas de café, que eran las estancias o los campos donde se explotaba el café. Este senador lo que hizo es un sistema de parcería que le llamaban ellos, que en realidad se le daba al colono un trozo de la producción de café, se le decía que esas plantas le correspondían, entonces iba a ser parte del negocio, etcétera, etcétera. Y así funcionó, y funcionó un tiempo. Después también eso terminó generando algunos conflictos, cuando ellos consideraron que era abusivo y generó algunos problemas. Pero de hecho esto también sucedía, así que como vemos hay muchos elementos que hicieron que todo ese vínculo Brasil, Confederación Germánica, funcionara con una migración. De hecho, las cifras que vimos eran cifras bastante interesantes en cuanto a gente que se vino. Y con eso los productores de café se aseguraban que sí, como iban a perder los esclavos por el tema de la financiación de la esclavitud, iban a tener mano de obra calificada. Bien, entonces, en cuanto al año de llegada, suponemos que fue más o menos a la edad de 15 años de Gustavo Adolfo, y creo yo que si hubiera sido menor, no sé si hubiera sobrevivido a esas condiciones del viaje, si es que le tocó en un viaje muy inhóspito. Y por otra parte, los registros que les mostré son del puerto de Angra de 1857. Así que yo me supongo que llegó entre el 56 y 57, quizás en el 50, no está claro. Lo que hice fue buscar embarcaciones que salían de la Confederación Germánica, que se llamaba Deutsche Bund, y dado que no quedaron registros de pasajeros, me baso en las compañías navieras de la época. Y había una que justamente se llamaba Compañía Hamburguesa Brasileña de Navegación a Vapor, ahí está el nombre en alemán, ¿sí? Y las demás no tenían Brasil como destino, o lo hicieron en años que Gustavo Adolfo ya estaba en Río, por lo que decíamos recién de los registros de Angra. Así que ya sabemos que más tarde del 57 no vino, fue antes del 57. Y antes del 57, la empresa que probablemente lo haya traído, la compañía naviera, haya sido esta. Y como ejemplo encontré un buque, uno era el Teutonia y otro era el Bavaria. El que se ve en la foto es el Bavaria, el título es Teutonia, pero el que se ve en la foto es Bavaria realmente. Y acá está la chimenea de vapor, las velas, este era el barco de la época. Y hizo 5 viajes desde Hamburgo a Río de Janeiro. Yo no sé si vino en uno de esos, pero parecería ser lo más probable. Fíjense qué curioso que dice, tripulación 80 personas, 54 pasajeros de primera clase, 136 de segunda y 310 en salones dormitorios. Estos eran los más complicados, ¿tá? Eran ese depósito que era acoplado, en el sentido adaptado, pero era un depósito donde había café, donde había bolsas de cosas. Se quitaba el café que no estaba y ahí se formaban los dormitorios. Entonces, quizás la primera clase era en cabina y quizás él vino allí y por eso le fue mejor en el viaje, no sé. Acá está la 2.693 toneladas era lo que cargaba y 86 metros de eslora, que es la distancia del inicio al final del barco. Y acá ven unos folletos también de la época que salían de Hamburgo, pasaban por Southampton en Inglaterra, y luego el Teutonia ya se venía para
para Río Grande del Sur o Río de Janeiro. Acá es otra imagen de los barcos de esa época, porque esta transición era la chimenea movía, en esta foto no se ve muy bien, pero en este grabado hay como una cosa semicircular que son, en realidad es redonda, y son las paletas que impulsaban el barco en el mar. Más o menos en esas fechas, en algunos de estos buques es probablemente que haya llegado. Esto hizo que se acortaran los tiempos de navegación, el hecho de las paletas, del vapor, y por eso estas embarcaciones demoraban un poco menos y hizo que fuera más viable que las personas no se murieran apiladas o no se demorara demasiado y se complicara. Hay un sitio que habla de migración alemana en Brasil y dice lo siguiente, lo rescaté porque es el caso de Gustavo Adolfo. Decía, lo voy a traducir, está acá en portugués. Los alemanes estaban entre las nacionalidades que más consiguieron preservar la cultura en Brasil. Están entre eso. Debido a su aislamiento en regiones de difícil acceso. Sobre todo en los estados del sur. Fue posible la creación de diversas colonias predominantemente germánicas. Uno de los ejemplos más significativos de mantenimiento cultural fue la proliferación de escuelas alemanas en Brasil, así como un caso de una imprenta de lengua alemana. Como consecuencia, millares de descendientes fueron instruidos en la lengua alemana, o sea, se les enseñó en alemán sin el conocimiento del idioma portugués, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué traigo este cartelito? Motivo que lo hablaré en otro capítulo, pero Gustavo Adolfo, una vez que se estabilizó laboralmente en Brasil, ya cerca de 1860, estamos hablando, 62, por ahí se casa, se dedicó a dar clases en una colonia. Después les voy a mencionar eso, les voy a mostrar los datos, pero fue precisamente lo que él hizo. Comenzó como profesor de un montón de personas en idioma alemán. O sea que también me estoy imaginando que él tenía cierto manejo, facilidad, se animó, ¿sí? Fue tomado en cuenta para ser profesor. Eso quizás habla de que su educación en Alemania haya sido de un grado tal que le permitió poder impartir clases. Por lo que de nuevo volvemos a la teoría de que la familia de la que él venía tenía algún nivel socioeconómico que le permitió desarrollar esta tarea, porque su instrucción no era baja. Por otro lado, en la carta, un detalle que no les había comentado, el comentario que me hacen mis familiares directos, mi mamá, mis tías, es que en esa carta se pedía a la persona que lo recibiera que Gustavo Adolfo, lo cito textual como me lo contaron ellas, venía de una familia buena, de una buena familia, de alguien que en realidad tenía una cierta formación, y que se lo tuviera en cuenta para eso, para protegerlo y para ayudarlo a que tuviera una inserción en Brasil. Así que bueno, esencialmente ahí estamos más o menos redondeando. Este capítulo se quiere tratar de eso, de cómo fue todo el viaje, cuáles fueron los motivos. Y por acá cierro un poco este capítulo, pero antes les quería mostrar lo que es, yo lo que hice como para apoyarme. Esto que les estoy mostrando es, esto es un poco la ascendencia o descendencia, según no sé mí, hasta llegar a mí. Como ven, en la punta derecha está Gustavo Adolfo. 1861 se casa con Leopoldina Carolina Orsi. Fíjense qué curioso, Leopoldina, nombre típico también de la emperatriz. No es la emperatriz esta, pero es un nombre que en la época era típico. Pero lo que les quiero mostrar es que todos estos datos, más
un montón de datos que, como ven, hay un montón de personas acá que con la comunicación que he tenido con ellos, que son ustedes en realidad, son muchos de ustedes, me han ido pasando y por lo tanto tengo registrado en este software, en este programa, tengo registrado los datos que fueron aportándose para que quede de alguna manera asentado, porque si no es imposible acordarse de todo. Y entonces esta fue la manera que me ayudé para poder ir llevando una historia que no se entreverara. De hecho hay lugares, hay momentos en que hubo que distinguir nombres porque los nombres se repetían. De hecho Osvaldo es un nombre que es mi abuelo, ya falleció, pero también se replicó también para el lado de Paraguay y Argentina por lo que me contaban, así que como los nombres se repiten, los apellidos se repiten, si no se lleva un control con esto, es difícil entonces que no nos entreveremos. Así que bueno, esto es un poco el capítulo y me despido de ustedes hasta un próximo capítulo donde me voy a concentrar ya en otras etapas, la vida de Gustavo Adolfo y su descendencia, y después me voy a concentrar en las generaciones anteriores a Gustavo Adolfo, o sea, los ancestros Gurlan, mucho antes del padre de Gustavo Adolfo, ya cuando hablamos de los condes y de los castillos que les comenté, todo esto en realidad es el resultado de 5 años de investigación, así que hay bastante material, pero lo tengo que procesar y armar otro videito de esto. Así que les digo hasta pronto y gracias por estar ahí. Chao.